Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés. Espero que estés bien. Díaz-Canel nuevamente apuesta a la rusificación de Cuba. La rusificación de Cuba es la única manera que él ve para poder salir adelante con la crisis tan grande que tiene el país. Y también apuestan por China, pero es por dependiendo de la efeméride. Ahora fue el 80 aniversario de la guerra de no sé dónde por allá por Rusia y estuvieron allá celebrando la antigua Unión Soviética, cosas que removieron, y te traigo algunos de los fragmentos más importantes con una descripción que se asemeja mucho a la situación que hay en Cuba, la situación que hay eh, en el sistema dictatorial de Cuba, y me encantaría que vieras esto para comparar exactamente lo que dice el dictador de Cuba, Díaz-Canel, y la información que traigo sacada del oráculo divino que es Google. Veamos esto. De exterminio, lo veían ellos los nazis como una necesidad por lo que significaba desde el punto de vista económico. Esta fue una entrevista que dio el tirano de Cuba, puesto a dedo designado, Miguel Díaz-Canel, a Russia Today, en una supuesta mesa redonda donde hablaban todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo del fascismo, etcétera, etcétera. Quiero traerte algunas imágenes que, basado en la información que el tirano de Cuba está diciendo ahí, va a aparecer en la pantalla, vamos a parar y vamos a analizarla y vamos a ver la similitud. Solamente esto es para un análisis para el que está viendo del lado ya, o sea, para ti. Y quiero que observes exactamente la situación que tiene Cuba hoy y la situación que te va a plantear esta información que te voy a mostrar basado en lo que dice el dictador de Cuba. Sigamos. Y de producción militar, Leningrado, por la propia posición estratégica de Leningrado, pero nunca lo pudieron. Y simbólica lograr. también. Y simbólica también. Porque fueron... Y tiene que ver con antecedentes, porque por ejemplo, ¿cómo nace la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial nace como una guerra imperialista de rapiña por un nuevo reparto del mundo entre las potencias occidentales. Pero Básicamente lo que está diciendo el dictador de Cuba, acuérdense que ellos llaman Occidente basado, número uno, primero Estados Unidos. Y quiero dejar claro que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial o dio apoyo en la Segunda Guerra Mundial al final de la guerra. Pero dice el dictador de Cuba que la Segunda Guerra Mundial fue por Occidente para repartirse las tierras. Fue lo que técnicamente dijo, puedes ir hacia atrás y dice aquí que la Segunda Guerra Mundial, que comenzó oficialmente por la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Vamos a recordar que la Revolución Socialista Soviética, Vladimir Ilich Lenin, vence el zarismo el 7 de octubre, 17 de octubre de 1917, el 5 de octubre, no recuerdo bien, pero octubre de 1917 triunfa la Revolución Socialista Soviética y esto fue en 1939, 22 años después. Alemania, el 1 de septiembre de 1939, invadió a Polonia. Pero antes que eso pasara, hubo un trato entre la Unión Soviética, quiero ir adelante para ir poniendo en contexto, la Unión Soviética hace un trato con Alemania de no agresión entre ellos para entonces que Alemania pudiera invadir a Polonia sin que la Unión Soviética tuviera ningún tipo de efecto y así ellos tuvieran más tiempo para prepararse para esa guerra que iba a coger otros niveles. Estos factores, dice, fue el resultado, o sea, esta guerra fue el resultado de una serie de factores complejos que se acumularon durante el periodo de las entreguerras entre 1919 y 1939. O sea, hubieron en esos 20 años otros conflictos, vamos a decir así. Estos factores incluyeron el fracaso de la sociedad de naciones, la expansión de regímenes totalitarios y autoritarios y el expansionismo y la inestabilidad política. Sorry. El detonante directo fue la invasión de Polonia por Alemania, o sea, Alemania invade Polonia el 1 de septiembre de 1939, lo que llevó a la declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia. Ahí automáticamente ya
entran Gran Bretaña y Francia. Aparentemente Alemania, ya Hitler quería apoderarse de todo. Sigamos viendo qué es lo que dice el puesto a dedo y sigamos viendo exactamente más o menos el contexto. Quiero dar un disclaimer, una aclaración. Esta información la saqué de Google, no estoy muy ducho en esto, lo mío son los números, simplemente me llama la atención algunas cosas que vi aquí, con algunas cosas que dijo el dictador de Cuba, tipo que admiro mucho, lo detesto porque es un hombre que no sabe ni hablar. Desgraciadamente, el pueblo de Cuba está en manos de este adefesio, el cual tiene al pueblo muerto de hambre porque sus resultados son cero y simplemente vive de la consigna, y contra eso es que yo estoy. Este tipo, para mí personalmente, es un cáncer para el mundo y para Cuba, porque básicamente está representando una posición por la cual él no fue elegido. Créanme, no es mentira. Para las personas que no son cubanos, que piensan que en Cuba hay elecciones libres, eso es mentira. En Cuba ratifican a los mismos. Claro, con ratificación viene de rata. Es una historia más larga. Sigamos viendo esto y después cuadramos el tema de la democracia, que también se menciona ahí. Occidente también alienta a que hay una agresión, a que hay una invasión del fascismo alemán a la Unión Soviética. Escucha esto. Esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Es la manipulación mediática del puesto a dedo designado. Dice que Occidente alienta a Alemania. Occidente, que está fajado con Alemania, dice que alienta a Alemania a invadir a la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética fue quien traicionó a Occidente haciendo un pacto con Alemania para que no se agredieran entre ellos. Pero si no me quieres creer, ahí viene todo clarito. Sigamos. Con el objetivo también de destruir el naciente Estado socialista soviético. El naciente Estado socialista soviético, eso fue en 1917, triunfa la Revolución Soviética, que acabaron con los Romanov, con el zar ruso, y esto fue en 1939. 22 años después dice que fue naciente. Ya tenía 22 años esa, ¿cómo se podría llamar? Eh, esa revolución socialista, que de igual en el 89 se destruyó y desgraciadamente hubieron varios cambios, porque el pueblo de Cuba, y quiero hacer un par aquí porque esto me duele en lo personal, cuando la Unión Soviética se desintegró en 1989 con la caída del campo socialista, empezando por Alemania, fue el muro de Berlín el que se cayó. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de esos países quedaron socialistas y desgraciadamente otra parte fue capitalista. La parte capitalista fue la única que logró prosperar. La parte socialista fue un desastre, desgraciadamente. Pero cuando el campo socialista cae, todos estos países, de hecho hoy, todos son prósperos y la única que se quedó en la pobreza fue Cuba. De hecho, la situación que hay en Rusia hoy, que se desintegró básicamente en varios estados, fue porque ya la Unión de Estados Socialistas Soviéticos se desintegró. Incluso Kiev, que es Ucrania, que es un territorio inmenso, fue dividido totalmente, y ese es el conflicto que tiene hoy Putin, a nombre de que dice que Ucrania quiere meterse en la OTAN. Todas esas películas, porque en el 2014 no habían pensado en meterse en la OTAN y ya le habían quitado a Crimea, así que son unos descarados. Sigamos esto. Y destruir el comunismo que se presentaba en aquellos momentos. Dice Canet que fue para destruir el comunismo que se presentaba en aquellos momentos. Dice, escucha esto, interesante. Dice, la Alemania nazi invadió a la Unión Soviética. Escucha, un segundo. La Alemania nazi invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en la que se conoce como la Operación Barbarroja. Esta invasión fue una violación del pacto de no agresión firmado por Alemania y la Unión Soviética en 1939. Vamos a poner esto en contexto. Dice Canel que Occidente hizo que Alemania invadiera la Unión Soviética. Mentira. La Unión Soviética, para mí, traicionó a Occidente, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque le dijo a Alemania, tú atacas a esta gente, pero a mí no me ataques. Yo te voy a dejar libre para que tú acabes con ellos, pero a mí no me toques. ¿Qué pasa? Que la mentalidad expansionista, vamos a decirlo así,
hizo que Alemania se saltara, cruzó de bando y se fue de Polonia, que hace frontera con Ucrania. A lo mejor por ahí fue que entró. Te digo la verdad, yo no sé, no sé exactamente por dónde fue que entraron ni nada de eso, pero es lo que dice el oráculo divino, y que eso no miente. Google dice: la Alemania nazi invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en lo que se conoce como la Operación Barbarroja. Esta invasión fue una violación del pacto de no agresión firmado entre Alemania y la Unión Soviética en 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. 1939, 1 de septiembre de 1939, Alemania invade a Polonia. Dice: contexto de la invasión, pacto de no agresión. Alemania y la Unión Soviética habían firmado un pacto de no agresión en agosto de 1939. Un mes antes que empezara la guerra, ellos se reunieron y llegaron a un acuerdo. Acaba con todos y a mí no me toques. Permitiendo que Alemania atacara a Polonia. Fíjate, la Unión Soviética permitió. O sea, ¿quién traicionó? ¿A quién? Por la Unión Soviética. ¿Quién traicionó? Los socialistas no sirven para nada. Permitiendo que Alemania atacara a Polonia sin la amenaza de un ataque soviético por el este. Ok. Objetivo de la operación Barbarroja. La invasión tenía como objetivo conquistar territorio soviético y sus recursos naturales y eliminar la amenaza del comunismo soviético. Eso es lo que cuenta aparentemente el contexto de la operación Barbarroja, que fue una violación de un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética que habían firmado en agosto de 1939, cuando Alemania invade un mes después, el 1 de septiembre de 1939, a Polonia. ¿Estamos claros? Clarísimo, seguimos. Fue presentado por Mary Ángeles en la segunda mitad del siglo Dios. XIX como el fantasma que recorría el mundo. Pero Canel tiene un problema. Canel, un segundo. Gracias, disculpen. Canel tiene un problema. Canel habla de fantasmas y eso. Y yo pienso que Marx y Engel lo único que hicieron fue nacionalizar la vagancia y internacionalizar el parasitismo. Fue lo único que hicieron ellos. Y Canel, como es un parásito inservible que no tiene resultado, fíjate si no tiene resultado, que Canel todos los años se para desde el 2018 que cogió el poder, o 19, y dice que este año va a ser mejor, que el 20 va a ser mejor, que el 21 va a ser mejor, y desde que cogió el poder Cuba ha ido en atraso total, sin contar otras cosas que hacen que el sistema socialista de Cuba sea inservible, pero eso lo vamos a ver después si se puede o en otro momento. Sigamos. Pero la invasión, la agresión a la URSS y la actitud de resistencia, de enfrentamiento y de victoria de la URSS convirtió esa Segunda Guerra Mundial entonces en una lucha de independencia, de resistencia y de liberación nacional. De independencia, de resistencia y de liberación nacional. ¿De qué le suena eso? Resistencia. Eso es lo que está haciendo el pueblo de Cuba, viviendo sin luz, sin agua y sin comida. Son unos héroes. Seguimos. De liberación nacional de la URSS y de liberación nacional también para los otros pueblos que lograron también la victoria. Claro que no menciona los pueblos. Vamos a estar claros con eso. Dice: esto sí es real y yo soy claro, traje toda la información aquí, no voy a ocultar nada ni a ir ni para allá ni para acá. Dice: la URSS influyó significativamente en la Segunda Guerra Mundial, tanto antes como durante el conflicto inicialmente. Claro, recuerden que el pacto entre Alemania y Rusia fue de no agresión. Si Alemania no hubiera invadido a Rusia, o sea, no hubiera atacado a Rusia, Rusia hubiera permitido que Occidente se hubiera hecho polvo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero no fue así porque tuvieron que actuar, porque si no, los alemanes se lo iban a comer. No se dejen engañar, eso fue lo que pasó. Recuerden, hacen un pacto en agosto del 39 y el 1 de septiembre Alemania invade automáticamente a Polonia con la venia ¿de quién? De la Unión Soviética, quien traicionó a Occidente. Así como yo lo veo. Si hay algún historiador por ahí, desmiénteme si digo la verdad, porque yo de historia, de verdad que esto no sé mucho. Es lo que he podido ver en Discovery y eso. Y ahora que me toca leer esta información sacada del oráculo divino. Seguimos. El pacto, fíjate cómo esto, que no sé ni mencionar esto. Dice: el pacto Ribbentrop-Molotov con Alemania
permitió a la URSS ganar tiempo. Ah, claro, este fue el pacto que hicieron ellos. Ribbentrop-Molotov. Parece que Ribbentrop era el alemán y Molotov era vendrá eso de los cócteles Molotov, quién sabe. Dice, el pacto Ribbentrop-Molotov con Alemania permitió a la URSS ganar tiempo y recursos para prepararse para la guerra, mientras que la invasión alemana a la Unión Soviética, conocida como Operación Barbarroja, prolongó enormemente la guerra y cambió el curso de la misma. Claro, estamos hablando de Alemania, que era una potencia, pero la Unión Soviética doblaba, triplicaba, cuatriplicaba en territorio. Me imagino que también las tropas eran mucho más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente, todo estaba predestinado a hacer algo y Alemania cambió el curso de la historia, donde la Unión Soviética, que había traicionado técnicamente a Occidente, tiene que cambiar el curso y empezar a defenderse en vez de estar en los balcones mirando a ver cómo arrasaban con sus vecinos. ¿Está claro? Seguimos. Y que fueron libres con la victoria en la Gran Guerra Patria. Sí, usted hablaba precisamente, Arlene, de ese momento en el cual diferentes naciones occidentales, sobre todo el Reino Unido y Francia, mantenían una postura ambivalente, ambigua, ¿no? Con respecto a... Bueno, y Estados Unidos no entra en la guerra hasta el final prácticamente. Claro que esta gente, si no hablan de Estados Unidos, no pueden quedarse tranquilos. Aunque Estados Unidos no haya participado ahí, ya hubieran dicho que estaban dirigiendo a través de los satélites que no existían en esa época. Fíjate una cosa. Pero a partir de eso, el mundo se convirtió en un mundo bipolar. ¿Viste? Ya iba a meter ya el multipolarismo y en cualquier momento empieza a hablar del neoliberalismo y todo eso, porque eso es lo que le gusta a Canel. Canel es un tipo extremadamente complicado en un lenguaje que él no conoce, porque Canel dice dignidad con K, recuerda, no se te olvides. Seguimos. Con dos sistemas bien diferenciados. Un sistema capitalista con una potencia imperialista. Capitalista con una potencia imperialista. Fíjate cómo es la cosa, que el imperialismo... seguimos, espera. Encabezando los Estados Unidos y un sistema socialista, un bloque socialista con una potencia como la Unión Soviética encabezándolo. ¿Qué significó para el movimiento obrero y social del mundo? Bueno, el movimiento obrero y social del mundo, y ya en esa época, ojo, habían algunos países socialistas. El movimiento obrero del mundo, ¿qué significó? Si había una guerra, que estaban involucrados como 15 países. Fíjate las cosas que dice Canel. Que un país, que una nación, representando otro sistema social, que daba otra alternativa, era capaz de vencer. Lo que está diciendo Canel es que el socialismo fue supuestamente capaz de vencer al capitalismo, que no es el caso, no tiene nada que ver con eso, porque Alemania, siendo nazi, y vamos a ver qué cosa es el nazismo y toda esa historia, simplemente lo que hizo fue invadir a Polonia, que era un país soberano, y con la venia de la Unión Soviética, porque el pacto ese Molotov fue simplemente acaba con ellos y a mí no me toque. Claro que se viraron y entonces por eso tuvieron que ellos coger las armas. No vaya a pensar que nada, no le hagan caso mucho a Canel. Canel no sabe lo que habla. Seguimos. Al fascismo. El fascismo. Quiero que ahora entramos a esta parte. Ya empezamos la parte de historia. Quiero ahora entrar en este tema porque me interesa mucho. Hay una tendencia a nivel internacional de la izquierda. Esto viene naciendo entre Cuba y Venezuela. Las primeras frases, neofascismo, fascismo, eso, salen de Nicolás Maduro y de Díaz-Canel. De hecho, claro, apoyado por Abel Prieto, que es un miserable que hay por ahí por Cuba, parece un homeless, que yo no sé cómo se dice eso en español, como un pordiosero de la calle. Abel Prieto, que dice que es algo cultural o algo así, no sé. Tiene un tipo de cochino de madre y ese tipo es uno de los que ha mencionado la palabra fascismo. El punto es el siguiente. Después de cierta situación que se da con el robo de las elecciones en Venezuela y algunas cosas que han pasado con la izquierda, que son unos inmorales, a mi punto de vista, nada personal, ¿ok? Si eres de izquierda y te consideras buena persona, felicidades. Esto es simplemente hablando de la izquierda que dice que ser de derecha es fascismo. Échate esto. Simplemente
ha habido una tendencia a mencionar mucho esta palabra y a resucitar este término que me parece muy ofensivo, de verdad. Para mí me parece muy ofensivo porque básicamente el tema del fascismo, quiero que, por eso traje la esencia y vamos a ver si se parece o no se parece al gobierno. Fíjate que en este momento voy a llamar al gobierno cubano. Quiero que analicen esto que vamos a leer y qué similitud hay con el gobierno cubano y qué diferencia también, porque no todo es exactamente una fotografía, aunque se parece mucho a mi punto de vista. Y yo no soy historiador, yo no soy catedrático, no soy bibliotecario, ni soy Eusebio Leal. Disculpa, no lo soy. Soy un simple matemático que tiene falta de ortografía hasta con los números. Fíjate cómo es la cosa. Seguimos. Dice, el fascismo. El fascismo es una ideología política y un movimiento de extrema derecha. ¿Ok? Extrema derecha. Que se caracteriza por el totalitarismo, el nacionalismo exacerbado, el rechazo a la democracia y la exaltación a un líder carismático. Es un sistema de gobierno y un enfoque de la política que busca el control total de la sociedad por parte del Estado. Ok, voy a hacer un par aquí. Vamos a analizarlo punto por punto y déjame saber. Dime si se parece al gobierno. Fíjate, voy a llamar gobierno de Cuba, que para mí es una dictadura, pero al gobierno de Cuba, y no una dictadura. Vamos a quitar la palabra a la tiranía de Cuba. La dictadura de Cuba es de extrema derecha. No creo. Fíjate, no es ni de extrema derecha, pero tampoco creo que sea de extrema izquierda. En Cuba hay un capitalismo de Estado, ojo con eso, donde la minoría son los que tienen el control total, viven como reyes y el pueblo está básicamente en la pobreza. Podríamos decir que es una réplica moderna del zarismo o de los reyes, donde hay una monarquía, donde hay 5 o 6, cada alcalde o cada gobernador de cada provincia es un rey y se deben al Supremo, que está en La Habana, que es Raúl Castro, a nombre de Díaz Canel, que es el príncipe heredero, y Manuel Marrero, que es el primer ministro. Y todos los demás son, ¿sabes? La plebe, o sea, no, la corte. Y la plebe es el pueblo de Cuba. Vamos a verlo así. Entonces dice que es de extrema derecha. No creo que sea de extrema derecha. Ahora, el nazi, dice, caracterizado, ok, hecha de esto, de extrema derecha. No es de extrema derecha, pero se caracteriza por el totalitarismo. Yo creo que sí. Cuba es un estado totalitario. Un estado donde ellos dicen y mandan, donde el partido tiene el poder supremo, incluso más que la Constitución. La Constitución no se debe al partido, el partido tiene que estar sumiso, o sea, al revés. La Constitución, la Constitución tiene que estar sumisa al partido, es lo que dice la Constitución. La Constitución no está por encima del partido, el partido es la fase superior. ¿Ok? Entonces, ¿hay totalitarismo? Sí. Nacionalismo exacerbado, yo creo que también. En el punto cuando ellos dicen, preferimos morirnos aquí antes de entregar la soberanía de la patria. Usan la soberanía, el nacionalismo, como un método de apalancamiento para no entregar el poder. Sí, me parece. Rechazo a la democracia, totalmente. En Cuba no hay democracia para nada. La democracia se basa en algunos derechos inalienables del ser humano, como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de prensa. En Cuba nada de eso existe. Nada. En Cuba no hay ningún tipo de libertad. Entonces, ¿va haciendo un rechazo a la democracia? Sí, hace un rechazo a la democracia. Ahora, exaltación a un líder carismático. Esto es un tema muy delicado y quiero que lo analicen bien. Ustedes recuerdan, los cubanos, esto es un llamado a los cubanos. Ustedes recuerdan en Cuba, en cada esquina, en cada carretera, en cada hospital, en cada mural, ¿qué es lo que ustedes veían? Veían una foto de Fidel, ¿verdad? Una foto de Raúl. Actualmente, donde quiera que tú vas, hay fotos de Canel, de Raúl y de Fidel. Entonces, ¿hay una exaltación a un líder carismático? Sí, también. Ahora,
es un sistema de gobierno y un enfoque de política que busca el control total de la sociedad por parte del Estado. Digamos ustedes mismos, sí, el Estado tiene el control total. Ellos no hacen elecciones, ellos se ratifican entre ellos, se cambian las posiciones, pero el partido único hace que el Estado tenga el control total. Entonces, el gobierno cubano tiene características fascistas, ¿sí o no? Ahí está. El fascismo es una ideología de extrema derecha. Vamos a cancelar esa. Caracterizada por el totalitarismo. Sí, son totalitarios. El nacionalismo exacerbado. Sí. Ponen la soberanía por encima de todo para apalancarse en el poder y no soltar. Son capaces de que el pueblo se muera de hambre, pero sin vencer la soberanía. Ese es el nacionalismo. El rechazo a la democracia totalmente. No hay libertades ninguna. La exaltación al líder carismático, sí, en todas las esquinas, en todos los libros, y en todas las escuelas, en todos los hospitales, en todas las bodegas, en todos los lugares, en las calles, en todos los baches hay una foto de Fidel. Sí, exacerban y exaltan a los líderes. Sí, el sistema de gobierno de enfoque político que busca el control total de la sociedad por parte del Estado, sí, el Partido Comunista de Cuba es quien rige todo en Cuba. Entonces, basado en esta información, yo afirmo que Cuba es un estado fascista. Dime, seguimos. ¿Qué falta más? Por lo tanto, era una victoria también para el movimiento obrero. Demostraba que el nuevo sistema social que estaba presente en el mundo era capaz de defenderse y era capaz de construir un mundo mejor. Estaba viendo un mundo mejor. Todos los países socialistas se exterminaron prácticamente en 1989 cuando cae el muro de Berlín porque se dieron cuenta que el socialismo es una mierda. Y seguimos. Exactamente, incluso en Alemania hoy en día está prohibido portar por las calles del país cualquier simbología soviética, la bandera soviética, cualquier otro. Estoy totalmente de acuerdo. Si los mismos soviéticos quitaron la bandera esa, ya no existe. Ahora es una bandera con una raya roja, azul y una blanca, opuesta a la de Francia. Son idénticas. Lo único que pasa es que la de Francia es vertical y la de Rusia es horizontal. Son unos inmorales los comunistas. Elemento, incluso las canciones, hablar en lengua rusa en muchos países de la Unión Europea hoy en día es un acto que genera rechazo. Ok, todo lo demás, lo del fondo es muela. Esto es lo que me interesa que veamos. Características principales del fascismo. Quiero que analicemos esto que vamos a leer ahora, sacado del oráculo divino gracias a Google. Vamos a analizar esto con respecto, fíjate que no voy a decir dictadura, al gobierno de Cuba. ¿Ok? Gobierno de Cuba contra las características principales del fascismo. Número 1, totalitarismo. El Estado ejerce el control absoluto sobre la vida de los ciudadanos, suprimiendo las libertades individuales y el pluralismo político. ¿Sí o no? Sí. Cuba es un Estado totalitario. ¿Qué es el totalitarismo? Una característica del fascismo. ¿Ok? Nacionalismo extremo. Vamos a ver si es verdad. La nación es el valor supremo, la soberanía de la patria. Nunca entregaremos la soberanía de la patria. La nación es el valor supremo, con la exaltación de una unidad nacional y el rechazo a las minorías y a la diversidad cultural. Y esto lo están tratando de arreglar ahora con la mariconización de Mariela Castro y todo el descaro ese que hay, que para mí todo es falso. Cuando el tirano Castro se paró aquella vez en la plaza y dijo, aquellos pepillos hijos de burgueses con unos pantaloncitos Elvis Presleanos, algunos con una guitarrita, que quieren ir a imponer públicamente sus actitudes feminoides. Puede chequearlo, que estas son exactamente las palabras, me lo aprendí de memoria. Entonces, eso, nacionalismo extremo, sí, me parece también que califica al 100%. Dice,
Culto a la personalidad. Dígame si esto no tiene que ver con el dictador Fidel Castro. El líder fascista es presentado. Un segundo. El líder fascista es presentado como un líder carismático. Fidel era carismático y muelero, casi divino, adoración a Fidel Castro, al que se le atribuye cualidades extraordinarias. Hay muchas personas que todavía dicen que Fidel es Dios. Bueno, está Fidel y después viene Dios. Para algunos comunistas en Cuba y del mundo entero, que son unos chupamedia también. Al que se le atribuyen cualidades extraordinarias y se le impone una adoración incondicional. Señores, díganme si Fidel no tuvo un culto a la personalidad en Cuba. El líder fascista es presentado como un líder carismático, casi divino, al que se le atribuyen cualidades extraordinarias y se le impone una adoración incondicional. ¿El gobierno cubano cumple con este culto a la personalidad? Sí, totalmente. A Fidel, a la figura de la yegua de Raúl, incluso hasta el impostor este de Díaz-Canel, que es un puesto de eso. Eso no votó nadie por él. Nadie, ese es el capricho de Raúl Castro. Otro rasgo del totalitarismo. La designación. Eso lo voy a poner yo, lo voy a incluir. Rechazo a la democracia. Díganme si el gobierno cubano de dictadura no rechaza la democracia. El fascismo rechaza las elecciones libres. ¿Es un rasgo o no es un rasgo? Y el gobierno representativo y se opone a la idea de que la soberanía reside en el pueblo. Esto es lo que pasa, que ellos manipulan esta parte, porque el pueblo técnicamente no tiene ningún tipo de función social, porque quien manda es el partido. Manuel Marrero se equivoca y simplemente tenemos que hacerlo mejor y vamos a hacerlo mejor y vamos a rectificar y vamos a valorizar y vamos a quitarle. Eso es totalitarismo. Rechazo a la democracia. El fascismo rechaza las elecciones libres. Cuba también. El gobierno representativo. Y se opone a la idea de que la soberanía reside en el pueblo. Ellos no se oponen a eso, pero es una soberanía de muela, superficial. Es lo que te muestran. Pero el pueblo en Cuba, todo el mundo sabe que por decir libertad, patria y vida están presos. O sea, técnicamente, rechazo a la democracia. Échate esta hora. Violencia y represión. El fascismo utiliza la violencia y la represión para imponer su control sobre la sociedad, silenciando a los opositores y creando un ambiente de miedo. Yo no había visto este. No, perdón un momentico, tengo que acomodarme porque esto está interesantísimo. Violencia y represión. El fascismo utiliza la violencia y la represión para imponer el control sobre la sociedad. Pero increíble. Es que me he quedado frío con eso. Violencia y represión. El fascismo utiliza la violencia y la represión para imponer su control sobre la sociedad, silenciando a los opositores y creando un ambiente de miedo. Díganme, ¿en qué se les parece a eso? ¿No se parece al gobierno cubano, dictadura? ¿Qué pasó con José Daniel Ferrer? ¿Qué pasó con los otros? Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara. Hasta ahora, todas las características del fascismo aplican al gobierno cubano. Para mí, el gobierno cubano es un gobierno fascista. El que está dirigiendo ahí es Hitler o la copia de Hitler. Y si no, que me desmiéntanme si digo la verdad, porque todo lo que dice ahí están retratando el gobierno cubano. Seguimos. Por parte de las autoridades, presidente, ¿qué connotación tendría esto a la hora de tratar de frenar en un futuro que se siga tergiversando la historia? A ver, yo creo que es claro que hoy el fantasma del neofascismo está presente en el mundo como una corriente muy peligrosa, y por eso sí. Ve, el neofascismo, el fascismo, el no sé qué cosa, estos son inventos del inservible este, que es un inmoral ese tipo, lo más
lo más despreciable de la sociedad cubana. Si a mí me dicen, tienes que amar a Canel para ser cubano, renuncio a la ciudadanía cubana ahora mismo. Gracias a Dios soy ciudadano americano y no tengo ni pasaporte cubano porque no quiero saber nada de la asquerosidad esa hasta que Cuba no sea libre. Yo quiero entrar como norteamericano, yo no quiero entrar como cubano, no me importa, no me interesa. Yo soy norteamericano, me fui porque yo no soporto eso. Y ahora que me he dado cuenta que Cuba es un estado fascista, no, eso sí ya, ahí está la prueba, aquí están. Seguimos. Si conectamos esto con el tema del legado de la gran victoria en la gran... Estatismo. El Estado juega un papel central en la economía y en la vida de los ciudadanos, interviniendo en la producción y en la distribución de recursos. Señores, el gobierno cubano no es un gobierno estatista. El Estado juega un papel central, que es lo que se habla en Cuba, centralización, en la economía y en la vida de los ciudadanos, interviniendo en la producción. Todas las empresas no son del Estado. Y en la distribución de recursos. Ellos no son los que entregan todo. Ellos no son los que te tienen a ti embarcado porque no te llega ni la corriente. Todo es el gobierno. Oye, que tengo un problema con el teléfono, tienes que ir a Etelsa. ¿Quién es Etelsa? El PSC. Oye, que tengo un problema con los mandados, ¿a dónde tienes que ir? A los FICOA. ¿Quién es los FICOA? El PSC. Oye, que tengo un problema con la corriente, ¿a dónde tienes que ir? A la UNE. ¿Quién es la UNE? El PSC. Antiliberalismo. El fascismo rechaza las ideas liberales y la libertad individual, autonomía y los derechos fundamentales. Dime si esto no refleja la dictadura cubana. El fascismo rechaza las ideas liberales y la libertad individual. El cubano tiene una libertad individual. Cuando ellos te dicen a ti hasta a la hora que tienes que cocinar porque te quitan la luz. Por la razón que sea, no me importa. No me importa. No me interesa porque es la realidad. La autonomía. No tienes autonomía, dependes de ellos. Y los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Libertad de expresión. ¿Hay libertad de expresión en Cuba? No. Bueno, vamos a ver el otro. A ver, por casualidad, libertad de prensa. ¿Hay libertad de prensa? No. Por poner un post te meten 15 años. No, estamos jodidos. Entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué otra libertad? Libertad de reunión. ¿Puede reunirse un grupo opositor a hablar mierda de Díaz-Canel? No. Entonces, no hay libertad. Entonces, y por ahí para allá, muchísimas más. A Berta Soler, la dama de blanco, le prohíben ir a la iglesia. No hay libertad de reunión, de religión tampoco. Entonces, básicamente, Cuba es una tiranía. Cuba es un país fascista. Cuba, el Partido Comunista de Cuba, es una réplica del partido nazi de Hitler. Exaltación a la guerra y la disciplina militar, que es lo que gobierna en Cuba. Cuando tú ves a todos los directores, que hay un huracán, que es un problema de la atmósfera, del tiempo. Disculpen que estoy exaltado, ya no puedo ni coordinar. Es un problema meteorológico. ¿De qué se visten esta gente? De verde. ¿Qué dice ahí? Exaltación a la guerra y la disciplina militar. El fascismo glorifica la guerra y la disciplina militar, presentándolas como fuentes de fuerza y unidad nacional. ¿De qué se visten todos los inservibles inmorales estos? De verde olivo. ¿Exaltando a qué? A la guerra. ¿Y cómo se vestía Fidel Castro toda la vida? De verde olivo. ¿Y Raúl Castro? ¿Cómo salió toda la vida? ¿Vestido de cómo? De verde olivo. ¿Qué hacían? Exaltación a la guerra y la disciplina militar. Otra característica del fascismo. ¿Qué te parece? Seguimos. El fascismo como movimiento político surge en Europa a principios del siglo XX, especialmente en Italia y Alemania, y tuvo un impacto significativo en la historia del siglo XX. Movimientos fascistas fueron responsables de la Segunda Guerra Mundial y de la instauración de los regímenes dictatoriales en varios países.
Señores, de verdad, solamente díganme, si ustedes creen que estoy equivocado, demuéstrenme que Google es un mentiroso. Todo lo que dice aquí es un reflejo del Partido Comunista de Cuba. En Guerra Patria hay que entonces llevarlo al momento actual. ¿Cuál es la vigencia de la trascendencia de la victoria sobre el fascismo? Y hay que acudir a la memoria histórica. Es vital acudir a la memoria histórica. Porque ahora se hacen todos los... es creciente el número de intentos por tratar de disminuir el valor, el papel, el rol protagónico que tuvo la Unión Soviética y el Ejército Rojo en esa victoria contra el fascismo, en liberar a la humanidad. Vamos a resumir esto. En resumen, el fascismo es una ideología y un movimiento político que se caracteriza por el totalitarismo. ¿Qué es lo que hay en Cuba? Totalitarismo. ¿Cuba es fascista? Sí. El nacionalismo extremo. Ellos prefieren, dicen ellos, que entregar su vida ante entregar la soberanía. Sí, es nacionalismo extremo. Perfecto. El culto a la personalidad. Fidel Castro tenía culto a la personalidad, sí, Raúl Castro también. E incluso están incluyendo al impostor este, al inmoral este, al puesto a dedo designado este, al inservible este, que ahora está metido en todas las pancartas y cuadruchos asquerosos del PSC. Rechazo a la democracia, totalmente. No hay libertad de ningún tipo. Exaltación a la violencia, también. También, cuando uno dice, este país es una mierda, abajo el comunismo, van y te caen a galletas, abusando del poder. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Se ha caracterizado por la represión? Correcto, siempre. Han usado la represión para todo. La supresión de las libertades individuales, no hay libertades en Cuba, ninguna, todas las suprimen. Correcto. La imposición del control absoluto por parte del Estado, totalmente. Totalmente. Es importante diferenciar el fascismo de otras ideologías extremas, de extrema derecha, como el nacionalismo y el conservadurismo, ya que el fascismo se caracteriza por un carácter totalitario y un culto a la personalidad. Bueno, y esto es otra terminología que, en fin de cuentas, conservadurismo, es la misma película, porque todo logismo, eso es extremo. Solamente quiero que me diga si lo que te mostré aquí es verdad o es mentira. ¿Qué tú crees? Por favor, déjame saber, porque de verdad que yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Yo nunca me detuve a leer estas cosas y a compararlo con el Estado, gobierno, dictadura de Cuba. Básicamente hoy ha cambiado mi perspectiva totalmente. Yo hoy, a partir de hoy, estoy convencido en mi mente que Cuba es un estado fascista. Técnicamente es una réplica de Hitler. Dime qué tú crees, de verdad. Dime qué tú crees. Y nada, seguimos adelante. Por ahora te dejo. Si tienes la libertad, cuídala. Si no, lúchala. Porque no es fácil vivir en un país que es fascista. Chao. Camino por el viento, dejando el ayer, rompiendo las cadenas que no me dejaban ser. El sol brilla más fuerte, el mundo es para mí. No hay muros ni fronteras, solo ganas de vivir. Hoy el cielo